Eh, Buen día y muchas gracias por conectarse. Creo que eh, en estos talleres que estamos teniendo, pues hemos podido ver el proceso, ¿no?, de trabajo con los datos, desde que los definimos y procesamos, pasando por eventualmente cómo los vamos a estar analizando, qué es lo que vamos a ver ahora con Frida, ¿no? Entonces, esto nos está ayudando mucho porque también en esas reuniones que estamos teniendo del grupo de trabajo, justo lo que estamos viendo es cómo llevar este proceso de manera colaborativa, ¿no? Entonces, les agradezco mucho por conectarse y ya saben que aquí podemos participar y hacer llegar nuestras preguntas con toda confianza. Una cosa que queríamos aprovechar también era que nos platicara, no sé si en esta ocasión o si luego podemos invitar a Frida a nuestras reuniones del grupo de trabajo para que nos platique con más calma del programa de Small Data y para que veamos cómo podemos participar en esto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es básicamente lo que les quería comentar ahorita. Les voy a pasar ahora, le voy a pasar el micrófono, perdón, a Frida para que nos lleve a través de este siguiente taller. Y bueno, pues un gustazo siempre saludarles. Hola, buenos días. Perdón por el retraso. Eh, bueno, sí, como mencionaba Fernando, creo que ya les había comentado, creo que la primera o la sesión anterior, un poco sobre Small Data, como qué era, qué es lo que buscaba, más o menos como cuál era el proceso de trabajo. Y bueno, en estas tres sesiones ahora que he tenido con ustedes y que voy a tener, creo que, y ya que algunos tienen como datos levantados, ¿no? Y ya tienen como bases de datos identificadas y han creado las suyas, creo que podríamos pues partir de ahí, o bien si alguien no los tuviera o tienen alguna cuestión que no sé, como algún tema que quieran abordar y de los que no tengan datos, pues también podemos trabajar desde el principio. Pero bueno, eso se los comentaré si quieren más adelante o una sesión como súper específica para preguntas y respuestas y también como para planear ya qué vamos a hacer. Em, Voy a compartir mi pantalla. Mm, La sesión anterior vimos formatos de datos. No sé, a ver, dejen que se abra esto. Eh, mm, mm, sí, creo que vimos hasta acá formatos de datos. No sé si alguien tuvo alguna duda. ¿Se acuerdan que vimos cómo pasar de información, o sea, así como en formato a una tabla? Vimos también las estructuras de datos como primero que era una observación, que era una variable, eh, vimos también como muestras, muestra poblaciones y cómo se estructuraban las bases de datos, ¿no? O las tablas. Si podíamos, y de acuerdo a lo que estábamos buscando, o no sé, por ejemplo, alguna visualización en específico que requiera que nuestra tabla esté de una u otra forma, pues hay que saber acomodarla y cómo ponerlo. Eh, También vimos formatos de base, digo, apertura de datos. Eh, ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Eh, ¿Lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? ¿O pudieron, no sé, en este mes que pasó, alguien le tocó organizar una tabla y retomó lo que vimos? Mm, sí, súper. Ese es el objetivo. Mm, bueno, no, pues no, tampoco es como que sea una clase así súper estructurada en la que va a haber examen, pero si hay alguna duda, pues nos regresamos, ¿no? Ahora, esta vez vamos a entrar como ya a la carnita del análisis de datos. Ya no va a ser como tan, bueno, las dos sesiones anteriores fueron em, como muy de conceptos y ahora sí es que vamos a ver conceptos como para
solo conocerlos, pero también ya prácticamente, ¿no? ¿Qué es estadística y cuándo podemos usar ciertas cosas de estadística? Bueno, esto es lo que vamos a ver hoy. El temario, el índice, proyectos dateros, vamos a ver qué es lo que se ha utilizado, quizás así se inspiran y a ver si algo de esto les sirve y les gustaría hacerlo y replicarlo. Tipos de variables para saber qué análisis de datos, qué tipo de estadística usar, ¿no? O sea, no podemos usar estadística para todos los datos o el mismo método de estadística para cualquiera. Hay que identificarlos y saber cuándo sí y cuándo no. Vamos a ver introanálisis de datos e introestadística. Bueno, a ver, ¿se acuerdan cuáles eran los niveles de apertura de datos? ¿Se acuerdan que vimos unas estrellitas? Que era como, ¿cuál es un PDF, por ejemplo, en qué nivel de apertura de datos estaría? ¿Como una estrellita o 5 estrellitas? Poquitas. Una. Ujú. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Creen que tendría otra estrella? Ujú. Un PDF es el formato menos abierto. Porque tendríamos que, eh, pues no sé, o sea, sacar o extraer el PDF, la tabla del PDF, ¿no? O, no sé, la información del PDF. Pues no es tan sencillo como solamente abrir un CSV, ¿no? O que un CSV sería como el nivel, creo que 3 de apertura de datos. Em, Bueno, ¿y cuál sería un Excel, por ejemplo? ¿En qué nivel estaría? ¿En el nivel 5? Yo creo que ahí depende porque justo ayer estaba trabajando con los datos de migración y es un Excel, pero es un Excel en el que te juntan ¿cómo se llaman? Celdas, con uniones de celdas y como que no está hecho para ser legible por computadoras. Entonces hay algunos Excel que realmente no los contaría igual eh, que como lo general, pero pues sí lo pondría por la mitad, ¿no? Un Excel. Ujú. Mm, Excel, por ejemplo, lo que dices, ¿no? O sea, a veces tenemos como celdas fusionadas, creo que es o unión de celdas, no sé cómo está, que para, o sea, para modificarlo, pues hay que desunir todas las celdas que estén juntas, ¿no? Em, Excel, específicamente Excel, necesitamos tener como la licencia de Excel para abrir un archivo XLS, ¿no? Ya si tenemos otros como LibreOffice, pues sí lo abre, pero Excel por tener licencia, aunque permite modificar el archivo, tienes que tener un programa para modificar esas hojas de cálculo. Entonces, Excel, por ejemplo, está en el nivel 2. Permite modificarlo, permite escribirlo, pero necesitas una licencia. Eh, un CSV, por ejemplo, los CSV se pueden abrir en Excel o en cualquier otro lector como de datos, hoja de cálculo. Em, pero igual o sea, uno lo puede abrir en otro programa que no sea Excel, ¿no? Los CSVs. Alguien mencionaba que un Excel podría ser un formato con estrellita 5, pero no, o sea, los que tenemos los formatos que tienen como el nivel de apertura 5 son los que se pueden enlazar con otras bases de datos. Por ejemplo, las encuestas de INEGI a veces se pueden enlazar con otras encuestas, ¿no? Entonces, eso sería el nivel 5. Pero, bueno, o sea, a veces no nos topamos con esas bases de datos porque solamente trabajamos con una, ¿no? Y no necesitamos enlazarla con otra. Pero bueno, para que lo conozcan.
Ok, en un formato tabular, ¿qué hay en las columnas y qué hay en los renglones? Si recordamos que era una variable y que era una observación. Mm, ¿Dónde? pista. Mm, aquí, ¿qué hay en las? Bueno, aquí, sí, mm, en este primer ejemplo. Eh, ¿Se acuerdan cuáles sean las variables y cuáles sean las observaciones? Em, la observación es la información que tenemos de un sujeto encuestado, por ejemplo, ¿no? Las observaciones están en las filas generalmente y van a cambiar. O sea, cada fila va a tener una información diferente. Por ejemplo, si ahorita pregunto el nombre de todos los que estamos aquí, la edad y la profesión, entonces eso va a cambiar, ¿no? Por todas las personas que estamos aquí. Cada uno seríamos una observación. Las variables sería la información que estamos recolectando de esas personas, o sea, el nombre, la edad y la formación. Entonces, por ejemplo, las variables generalmente las vamos a encontrar en las columnas, en las observaciones en las filas. Hay, ¿qué hay? En las líneas tenemos observaciones y en las columnas variables. Muy bien. En las variables están las columnas y las observaciones, cada caso. Exacto. Muy bien. Y también se acuerdan que vimos cuáles eran los principales errores de las bases de datos. O yo creo que eso ustedes también, si piensan en los ejercicios que han hecho, ¿cuáles son los errores con los que se han encontrado y que deberíamos de evitar? ¿No? ¿Errores como en qué? Eh, Eh, pues no sé, por ejemplo, vemos que hay errores de dedo, ¿no? O que hay o Ah, datos no estandarizados. exacto, exacto. Datos no estandarizados. Exacto, errores de captura, columnas agrupadas. Em, O en ocasiones alguna información se quiere ocupar como de manera de columna. Un ejemplo sencillo, supongamos que llevamos el registro de un pago. Por ejemplo, pongo mi nombre, Gregorio, pago uno tal fecha, pago 2 tal fecha. Pero si los pagos los ocupamos como columnas, va a crecer mucho nuestra base de datos y para hacer el análisis va a ser muy complicado. exacto. Muy bien. Mm, eh, este es muy interesante. Celdas sin información, que no se sabe si faltó anotar o no se tiene. No hay categoría de no aplica o no respondió. Sí, justo creo que eso es eso por ejemplo, falta ya la homologación, ¿no? O sea, saber qué es lo que vamos a hacer si es que tenemos una celda en blanco, o sea, ¿eso qué significa? Em, que no hay, que no respondió, que no aplica esa pregunta del sujeto. Recordemos que siempre cuando estemos, ese es como un tip, ¿no? Cuando estemos recabando información o revisándola, hacer un diccionario de datos, como tal, por ejemplo, pagos. En la variable pagos se refiere a los pagos que se hacen, no sé, mensualmente y es un número. Se espera que haya un número. Si hay una celda en blanco, entonces espera que diga no aplica. O no hay dato. Una rayita o no sé. Eh, eso. Y Tania, ¿qué son los datos no estandarizados? Por ejemplo, esto que tenemos aquí.
que es lo que decía Gregorio, que generalmente los errores se dan porque no hemos estipulado este diccionario, ¿no? O no hemos estandarizado qué es lo que se espera en cierta columna. Por ejemplo, en este caso, no se ha estandarizado la columna de estado. Entonces, en algunos casos encontraremos Veracruz, solo Veracruz, y en otros casos vamos a encontrar el nombre completo de Veracruz. Por ejemplo, Ciudad de México. En algunos casos encontramos aquí Ciudad de México y en otros DF. Entonces, no se ha estandarizado la respuesta para estados. Si recibimos la respuesta de Veracruz, ¿qué estamos esperando? ¿Veracruz o Veracruz de Ignacio de la Llave? O en edad. Tenemos que estandarizar esta columna. ¿Estamos esperando solo números o también número y una palabra? Entonces, a esto se refiere con la estandarización. Ok. Muy bien. Ahora, esta les voy a mostrar rápidamente, como para que no se vea como tan lejano cuando se utilizan estos datos, algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esto fue un caso documentado en Ciudad Juárez sobre las mujeres víctimas de violencia doméstica. Entonces, ¿cómo fue que se visualizó esta información? Igual, se tuvieron que estandarizar primero los datos, por ejemplo, el caso en el que la celda estaba en blanco, pues esa celda que significaba que no proporcionaron esos datos. Y esta es como la visualización para llegar a eso, ¿no? Los datos, la encuesta pues se levantó en papel y cuando se hizo la captura, los capturistas ya sabían qué hacer cuando no había respuesta, ¿no? Poner que no se proporcionaron los datos. Había un catálogo homogeneizado de los estados civiles. Y esto estaba en Excel, entonces, porque también es lo más común, ¿no? De conocimiento. Entonces, eso tenía 2 estrellitas de apertura. Este se los mostré cuando les mostré el ejemplo de Small Data. Acompañamos a esta organización al levantamiento como un censo de casas en Oaxaca, de hogares, después del sismo de 2017. Y esta información pues también fue levantada en Cobo Toolbox. No sé si, creo que algunos ya lo han utilizado. Entonces, eso ya nos redujo, por ejemplo, los errores de dedo que podrían haber habido, ¿no? Y esto sirvió pues para visibilizar que no están llegando los recursos. O sea, el levantamiento fue el uso que se le dio es la visibilización de, digamos, como la falta de recursos que tenían los pobladores para reconstruir sus hogares después del sismo. Y sí, pues, llamó la atención y después el municipio y el estado los buscaron. Pero no había un censo, ¿no? O sea, se necesitaba información para saber el grado de los daños y cuántos hogares, cuántas personas vivían ahí, etc. Esto también se hizo, este es un análisis como más especializado, análisis geográfico más especializado, pero es como la plataforma, una plataforma de fosas comunes. Y pues, o sea, el objetivo, como se identificaron así, donde había, ¿no? Por registros y por denuncias de buscadoras, principalmente donde había encontrado fosas. El objetivo era igual visibilizar cuáles eran los estados en los que se habían encontrado más y cuáles en los que se habían encontrado menos. También el objetivo era saber
cuáles eran el precio de las medicinas y si había empresas que están incurriendo en prácticas monopólicas. Esto sí ya es como, ese fue el análisis, la recolección, el análisis y la visualización está un poco como más, digamos, dinámica. Y esto también es como para un público más, pues, digamos que ya conoce, ¿no? Sobre la problemática. Esto tiene que ver con la vigilancia estatal en México. El objetivo era hacer una comparación entre años y quienes estaban, a quienes se les identificaba como los vigilantes gubernamentales. Esto es igual esto lo hizo Serendipia, que eran, bueno, hasta hace muy poco eran los únicos que tenían datos sobre vacunación. Y el objetivo es, o sea, como no había datos, entonces esta organización se dedicó a levantarlos. Y yo creo que por aquí podríamos ir nosotros porque, como ustedes bien saben y me lo han compartido, no hay muchos datos sobre niñez. Creo que sería como muy útil y yo creo que también pondrían el tema sobre la mesa de que no hay datos y cuáles datos se tienen, ¿no? Y luego, pues, comunicarlos. Claro, sí, o sea, tendremos que ver si eso es lo que a ustedes les interesa, pero la verdad es que yo sí lo veo muy útil. Esto tiene que ver con de otra organización que se llama Poder, que lo que investiga son casos como de corrupción y contratos públicos. Entonces, lo que hicieron, eso también es para un público más especializado, lo que hicieron es cuáles de los contratos que existen, quién los tiene, a quién contratan, cuáles, o sea, de estos concursos públicos, no sé, que a veces es como adjudicación directa o, no sé, licitación, así. Ellos lo reunieron todo y lo clasificaron también para que fuera como mucho más útil. Y por último, esto también fue una investigación, creo que es de Data Cívica, en el que el objetivo era como cuáles eran los mitos y realidades a partir de la interrupción legal del embarazo. Bueno, todo lo anterior vieron que había casos en los que eran ejemplos de organizaciones utilizando datos públicos, otras organizaciones utilizando datos que ellos mismos recababan, recolectaban, organizaciones como el de vacunación. En las conferencias se decían los números, pero no se publicaban. Entonces lo que hacían ellas era pues estar ahí todas las tardes viendo las conferencias y capturando los datos que se decían ahí, ¿no? Entonces, pero en este caso son datos públicos que ya están como, digamos, analizados y sistematizados para entonces dar como un desarrollo de estos mitos y realidades de la interrupción. Y bueno, esto se los puse también como para que ustedes vayan viendo cuáles, algunas inspiraciones, ¿no? En la aplicación de datos y que, pues no sé, ver si hay alguno al que le podríamos apuntar más o menos por ahí. Ok, ahora pasando ya a lo interesante, vamos a hablar sobre tipos de variables. Y esto también encaminándolo a estadística y a los diversos análisis que podemos, y no me refiero como análisis muy elaborados, ¿no? O sea, tan siquiera saber, por ejemplo, si a todos los datos les podemos obtener la media o un promedio. O sea, a esos conceptos como muy básicos, hay que saber cuándo ocuparlos y con qué tipos de variables utilizarlos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber
qué tipos de variables tenemos y cuáles son esas variables, identificarlas. Estas son como las 5, digamos, principales, ¿no? Y de aquí después se desprenden otras. Y hay unas con las que estamos muy familiarizadas y familiarizados. Por ejemplo, las variables cuantitativas. Todo lo que sean números son variables cuantitativas. Por ejemplo, la edad. O el número de incidentes, el número de lo que sea, el número de incidentes. O el porcentaje de mujeres. O el porcentaje de niños con educación con primaria. Así, ¿no? Esas son variables cuantitativas. Todo lo que tenga números. Luego, las variables cualitativas nos están describiendo una cualidad del sujeto. Y esto se divide a su vez en variables ordinales y nominales. Las variables cualitativas no les podemos poner un número, no sé. Por ejemplo, estoy pensando en los ejemplos que están aquí, ¿no? En una variable ordinal podría ser el nivel educativo. No sé, si ustedes piensan en las categorías que generalmente utilizamos, es como primaria, secundaria, prepa. Eso tiene un orden, ¿no? O sea, uno primero entra a la primaria, luego a la secundaria, así no te puedes pasar de uno a otro. Entonces, eso tiene un orden, está describiendo el nivel educativo que tiene cada persona. Y luego siguen, es que estoy pensando que, o sea, pensamos como en primero, ¿no? O sea, el primer nivel educativo es primaria. Entonces, podríamos ponerle un número, pero, o sea, como para identificar 1 primaria, 2 secundaria, pero no necesariamente quiere decir que estoy contando algo, ¿no? O sea, simplemente le estoy poniendo un orden. Después, por ejemplo, las variables cualitativas que son de tipo nominal. El ejemplo más claro sería el género. Femenino, masculino, y luego todas las demás como disidencias, pero eso igual está refiriendo a una característica. No es que en los nominales, no es que una vaya antes que la otra, o que una sea más grande que la otra, simplemente me está describiendo algo sobre esa persona. Después tenemos las variables discretas. Estas variables discretas pueden ser números o pueden ser algunas, pueden ser todas las cualitativas, perdón, y pueden ser algunas cuantitativas. Son algunas cuantitativas porque, o sea, son algunos números porque esos números tienen que ser números enteros, ¿no? O sea, por ejemplo, si preguntamos el número de hijos, va a ser un número, una variable cuantitativa, porque va a contar el número de hijos, pero también va a ser una variable discreta porque va a ser un número entero, ¿no? O sea, no hay nadie que tenga 2.5 hijos, o sea, 2 hijos y medio. No sé, no se me ocurre otra ahorita. No sé, ¿a ustedes se les ocurre otra variable cuantitativa discreta, algo que sea un número entero? Voy a ver aquí el chat. ¿Como cuántos miembros de la familia hay en un hogar? Ándale, eso es justo. Claro, no podemos tener medias personas en un hogar, ¿no? O un tercio de persona. Tenemos personas, o sea, números completos. Y son cuantitativas porque las estamos contando. Las cualitativas, las que describen una cualidad, sí son todas discretas. Por ejemplo, regresamos al nivel educativo, ¿no? O sea, yo voy a decir que es si cuento como primaria como el nivel educativo, entonces eso me está describiendo algo y es pues una variable que cuando la estoy sistematizando va a tener un numerito o va a tener esa característica.
la característica de primaria, la característica de secundaria. Ahora, a diferencia, o sea, como del otro lado de las discretas, tenemos las variables cuantitativas, que sería como lo contrario de las discretas, que son las variables que tienen, aquí sí, fracciones, ¿no? O números decimales. Por ejemplo, cuando estoy haciendo porcentajes, los porcentajes a veces nos salen generalmente números como pues decimales, ¿no? Entonces, y esos decimales pueden ser infinitos. Entonces, generalmente estas variables continuas son las variables que pueden seguir así hasta el infinito. Puede ser un porcentaje o puede ser, no sé, las calificaciones, un ranking que hagamos, ¿no? No sé, una comparación, eso puede ser una variable continua porque va a tener números que se pueden seguir. Y por último, tenemos las variables escalares, que eso, como su nombre bien lo indica, son variables que van a describir una escala. Aquí tenemos las variables nominales, que ya dijimos que son las que van a describir una cualidad. Las variables ordinales, que van a describir el orden, y variables continuas. Por ejemplo, si yo si quiero poner como el aprovechamiento escolar de niños, ¿no? Entonces, en ciertas escuelas, voy a decir como, bueno, en la escuela A tienen buenas calificaciones, la calificación es de 10. Entonces, 10 es igual a bueno. Y entonces voy a ir a partir de una escala de aprovechamiento escolar, voy a ir categorizando las escuelas. Es el ejemplo que se me viene, quizás sea burdo, pero entonces cada uno va a tener una escala y así es como yo voy a saber como qué tan bien o qué tan mal está. Bueno, las escalas pues también, si estoy tomándolas a partir de un porcentaje o intervalos, pues también va a ser una variable continua. ¿Hay alguna duda sobre estas variables? ¿Ustedes con cuáles han trabajado mayormente? ¿Hacen escalas, hacen rankings, sacan proporciones o, no sé, por ejemplo, de quienes hacen entrevistas? Seguramente han de tener muchos datos cualitativos. Hola, Alicia. Hola, Alicia. Sí, perdón, estoy un poco desencanchada, pero no debería de estarlo tanto y sin embargo me siento así como que no entiendo nada. Este, nosotros hemos trabajado muy frecuentemente con encuestas y con datos que se levantan a través de algunas eh, cédulas o entrevistas, ¿no? Bueno, las entrevistas siempre nos llevan más como a información más cualitativa, pero sí hemos trabajado con algunas encuestas y justamente ahorita tenemos pendiente de bajar una encuesta que estamos levantando en el grupo de participación infantil de Redim. Entonces, viene, digamos, vamos a recuperar información cuantitativa porque tiene que ver con un ejercicio que vamos a usar para hacer una evaluación de la planeación, bueno, de la operación del plan 2021. Entonces, tenemos información cuantitativa por edad, por lugar de origen, así. Cualitativa, porque vamos a identificar temas de opinión que fueron aglutinados como en bloques, ¿no? En opciones. Solamente es una encuesta de opciones.
Entonces las cualitativas van a venir aglutinadas en opciones. Y aquí en las discretas y en las continuas estoy como hecha bolas, porque entonces no logro distinguir cuáles de mis cualitativas son discretas o cuáles de mis cuantitativas también son discretas, ¿no? Sí, las continuas me queda claro como que no tienes no sé, como que no está tan cerrado la variable, pues, pensando, por ejemplo, en tiempo, nos van a dar como un dato ahí que no sé si a eso se refiera, nos van a dar un dato sobre eh, el tiempo, sobre la opinión que ellos tienen respecto al tiempo que está dedicado a las sesiones de cada sábado, ¿no? Si es suficiente, si es insuficiente, si es adecuado, si necesitan tener más tiempo. Entonces como que ahí me siento un poco hecha bolas sobre la identificación entre las discretas, las continuas y tal, ¿no? Creo que las trabajamos. O sea, al final me parece que las reconozco, pero no logro en este momento categorizarlas en cada una de estas. Entonces no sé si pudieras explicar un poquito más a detalle o Sí. con otros ejemplos, no sé. A ver, para identificar una variable cuantitativa que sea discreta, solo piensa, por ejemplo, en el número de personas que hay, en el número de hijos, ¿no? La gente, o sea, cuando les preguntan el número de hijos, pues dicen números completos, por eso, ¿no? O sea, porque no hay medias personas o un tercio de persona. Y de las variables cualitativas que sean discretas, o sea, como cuando preguntamos eh, el estado civil. El estado civil va a ser una variable que va a tener ciertas categorías, ¿no? O sea, simplemente como soltero, casado, divorciado. Y eso, a veces es fácil ponerlo como en palabras, o a veces también es más, para hacer un análisis más rápido, para sistematizarlo, identificamos como uno va a ser soltero, 2 va a ser casado, 3 va a ser divorciado. A eso estamos describiendo una categoría y aunque le estamos identificando con números cerrados, ahí es cuando describimos, pero tiene número. Entonces, es una variable cualitativa, describe una cualidad, pero se le identifica con 1 a soltero, con 2 a divorciado y con 3 ¿qué dije? Casado. Entonces, en ese momento estamos hablando de una cualitativa discreta. Ajá, sí. Ya. Describe una cualidad y al momento como de sistematizar la base de datos, podemos, y es excepcional, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser así. Más bien es Quizá, como para la recopilación de la información, ajá, para la sistematización, porque no es que la variable en sí la manejemos de forma cuantitativa, aunque sí podríamos, ya que lo aglutinamos como en estos numerales, pero en realidad el perfil es el que nos importa, en este caso si es soltero, si es casado, si es divorciado y tal. ajá, sí, Ok, justo. entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una cuantitativa y una cuantitativa discreta? Una cuantitativa y una cuantitativa discreta. Porque las cuantitativas, pueden ir como en discretas, que son números cerrados, o en continuas, que tienen decimales. Una cuantitativa discreta es un número cerrado. Una cuantitativa continua, ¿sí me dijiste continua? No, con una cuantitativa regular así, Pues es un número. O sea, una cuantitativa es un número. un número ya. Puede ser un número entero, puede ser una fracción. Un número entero es una discreta. Un número entero es una cuantitativa discreta. Ajá. Y un número con fracción podría ser cuantitativa o también continua. Sí. Ay, es que Siempre, un número siempre va a ser una cuantitativa. ok, sí, Digamos que cierto. hay dos grandes grupos, ¿no? De Ajá. variables. Cuantitativas y
cualitativas. Y de Ajá, esas, sí, sí. y de esas cuantitativas se pueden dividir en cuantitativas discretas y cuantitativas continuas. Y el grupo de las cualitativas también se pueden dividir en otras cosas, pero siempre las variables siempre van a ser o cualitativas o Sí, cuantitativas. Ajá. sí, sí, sí. Bueno, no sabría distinguir todavía entre una cuantitativa discreta y una cuantitativa continua, por ejemplo. Pero Bueno, creo que sobre la marcha. ujú. Después podemos ir viendo como ejemplos así muy puntuales de los datos que trabajan y siéntanse libres de venir y compartirlos y igual podemos ir viéndolo, si no, ya cuando lo estemos aplicando, en las mismas sesiones que tengamos, pues podemos ir viendo como, esta está, ¿no? A este se Sí, le puede hacer. perfecto. Sí, yo creo que hoy entre estos días vamos a enfrentar ese desafío porque ya tenemos que cerrar la encuesta y la vamos a tener que empezar a bajar para manejar estos datos. Muchas gracias. No, a ti. ¿Alguien tiene otra pregunta? Duda, comentario, reacción. Sí, yo nada más para lo que dice Alicia, a mí la verdad me pasa mucho, creo que es por mi dislexia, que a veces confundo una con otra y lo que me ayuda medio a, tocar tierra es, no, pues la discreta, la diferencia entre uno y dos es que hay dos elementos, ¿no? Uno y dos. Pero entre las continuas, la diferencia entre uno y dos es que hay adentro todo un infinito de posibilidades entre uno y dos. Y así como que me ayuda a distinguir, ok, aquí nada más hay uno o dos, y en continuas hay cualquier tipo de cantidad de mezclas, por así llamarlo, entre los dos. No Ujú. sé si haga sentido y suena más bien poético, pero me ayuda un poco Así, sí. a distinguirlo. Sí, tienes razón, sí, sí, gracias, sí. Sí, a mí también me sirve hacer esa comparación. Creo que tienes tu mano levantada, Lu. Y solo compartirles que a mí lo que me ayuda a distinguir es cuando, o sea, es discreto cuando solo puedes tomar el valor entero, ¿no? En cambio, las otras variables podría tomar cualquier valor Ujú. posible, ¿no? O sea, sí puede ser 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, etcétera. Y en las discretas siempre solo puede ser 1 o 2 o 3 y 4 o 27 y 26, pero no 26.7, por ejemplo, ¿no? Sí. Por ejemplo, los embarazos sí los podríamos medir como, no el número de hijos, ese es discreto, porque como Frida decía, pues yo no tengo hijo y medio o 1 3/4, ¿no? Pero en embarazo sí lo podemos manejar como continuo, o sea, si la escala fuera en semanas, pues sí puedo hablar de un cierto porcentaje, ¿no? Y cada día va avanzando. A mí esto es lo que me ayuda. Sí. Liliana. Gracias, Lu. Sí, gracias. No puedo encender mi cámara, pero sí quisiera también abonar un poquito a este tema, en el sentido de lo que a mí me ayuda también a aclarar a veces cómo son estas diferencias, ¿no? A mí me permite tener una idea, por ejemplo, ¿no? El hecho de saber que las variables son cualitativas o cuantitativas, ¿no? Solamente empezamos desde esas dos grandes divisiones. Y a su vez las cuantitativas se dividen en dos tipos. Una puede ser discreta, unas son de tipo discreto, que como ya decía Lu, son aquellas que solo pueden tomar valores enteros, y es cuando hacemos enumeraciones, porque nosotros enumeramos con números enteros, ¿no? Vamos de uno en uno. Entonces, cuando hacemos enumeraciones, ¿cuántos hijos tienes? ¿Cuántos accidentes has tenido? ¿Cuántas veces te has caído? No sé, ¿no? O sea, ¿cuántas denuncias ha habido? Son enumeraciones, entonces son variables discretas, solo pueden tomar valores enteros, ¿no? Por su naturaleza. Las variables cuantitativas continuas, como ya lo han comentado, son variables que toman valores decimales, que por su naturaleza pueden tomar valores decimales. Por ejemplo, los salarios, ¿no? Cuando nos dicen, ¿cuál es tu salario? Pues son 732.84 pesos, ¿no? Entonces, como tiene decimales, es una variable cuantitativa de tipo continuo. Es una subdivisión de las cuantitativas. Después, a mí me gusta más trabajar la parte de las cualitativas,
solamente divididas en nominales y ordinales, ¿no? Entonces, las cualitativas las divido en nominales, si solamente dividen en grupos que son distintos, sin ninguna jerarquía, o sea, simplemente es Estado de México, Oaxaca, Veracruz, ¿no? ¿Qué orden hay? No hay ningún orden en esas respuestas, son simplemente distintas. Eso es cuando son nominales, las cualitativas. Y cuando son ordinales es cuando sí hay una noción de jerarquía o orden, ¿no? Como ya lo comentaba Frida, ¿no? De los niveles educativos, sí hay un orden, ¿sí? No hay una cualidad que tenga que ver con medida, o sea, no podemos medir la primaria con la secundaria, no podemos operar con esas variables, pero sí podemos ordenarlas, por eso es que son cualitativas. Entonces, a lo mejor esto ayuda un poquito a diferenciar, ¿no? O sea, el hecho de los tipos de variables que existen. Gracias. Sí, gracias Liliana, muy bien, gracias. El micrófono no está abierto, Frida. Gracias, sí. Gracias, Liliana, por tu intervención. Bueno, espero que haya aclarado eso. Si no, no pasa nada. Igual podemos seguirlo repasando para que quede más claro y entendido, interiorizado. Ahora, tal vez aquí hay unos ejemplos, a ver si sirve como para identificarlas mejor. Aquí tenemos esta infografía de variables cuantitativas. Entonces, lo que está haciendo, el objetivo de esta infografía es contar las agresiones contra prensa en México de el 2020. Pues lo que está haciendo es eso, ¿no? O sea, el conteo por cada estado. Al contar, pues es una variable cuantitativa. No sé, por ejemplo, nada más veamos este mapa. En este mapa podemos encontrar una variable cualitativa, que son los estados nominales, que nada más nos está refiriendo, nada más nos está diciendo esa característica de esa área, ¿no? O sea, los estados. Y pues después está el conteo por estado. Igual aquí está una variable cuantitativa, que es el total de las agresiones, variable nominal, género. Estas, por ejemplo, que están ordenadas de mayor a menor, esta sí podría ser una variable ordinal, ¿no? O sea, la principal agresión son amenazas, y de ahí para abajo. La segunda es intimidación, la tercera es bloqueo, o sea, no, esto nos está permitiendo, el conteo nos está permitiendo ordenarlas. Ahora, variables cualitativas. Nos describen una cualidad. Esta gráfica específicamente nos está diciendo cuántos hombres y cuántas mujeres van a ocupar el cargo a gubernaturas de las últimas elecciones, de las del año pasado. Entonces, la variable nominal, que es el género, está descrita por colores, ¿no? Y entonces, esa cualidad después la contamos. ¿Cuántas personas cumplen con la cualidad de ser hombres y cuántas personas cumplen con la cualidad de ser mujeres? Y ya se grafica. Denme un segundo, voy por agua. Aquí vemos que solo está descrita esa cualidad, ¿no? No hay forma de decir que una es mejor que otra o que una está antes que la otra. Digamos como en orden, ¿no? O sea, solamente es una descripción de la cualidad de la persona. Luego tenemos variables discretas. Aquí regresamos. Esta es una variable discreta de tipo cualitativa. Esta tabla, ¿se acuerdan que les había comentado que habíamos trabajado con una organización que su labor es el trabajo con migrantes? Entonces les preguntan, en la información que recaban, es el estatus migratorio de estas personas. Y entonces, esta variable discreta nominal
va a describir variable discreta cualitativa, va a describir la cualidad de esa persona en tanto al estatus migratorio. Y una cosa, por ejemplo, que decía Liliana, no puede estar, tiene que ser una u otra. Bueno, que decían en realidad todos, ¿no? O sea, tiene que ser una u otra. Una persona no puede ser solicitante de refugio y a la vez estar refugiada con protección complementaria. O sea, o eres solicitante de refugio o ya estás en el estatus de refugiada. Y así, ¿no? O sea, por ejemplo, en estado civil, uno no puede estar soltero y casado al mismo tiempo, o estás casado o estás soltero. Esa es una variable discreta. Cualitativa. Ahora, variables continuas. Estas yo creo que es muy fácil identificarlas si pensamos en los porcentajes. Por ejemplo, este mapa específicamente era cuando estaba como la pandemia en su máximo esplendor. Y eran como datos de personas que están infectadas y de funciones. ¿Se acuerdan que hablaban de una tasa de mortalidad? Que lo escuchamos mucho. La tasa de mortalidad es una proporción entre las personas que están infectadas y las personas que han fallecido. Entonces, esa división nos va a tener como resultado un número, probablemente con fracciones, ¿no? Con números decimales. Entonces, esta es la tasa. Y la división eran 7,600.76. El punto 76 ya nos está diciendo que es una variable continua. Ahora, una variable escalar. O sea, voy a ordenar de mayor a menor. O puede ser de menor a mayor, no importa, pero la variable escalar es una variable de escala. Esta gráfica con un mapa nos dice como de los en las alcaldías de la Ciudad de México en donde se han cometido más homicidios y en donde no, y el cambio, ¿no? O sea, hay comparaciones entre un año y otro y las diferencias, diferencias porcentuales se ordenaron de mayor a menor. Entonces, lo que está hasta arriba es la alcaldía en la que ha crecido más y de ahí para abajo. Y la escala, en este caso, no ponen como números, ¿no? O sea, el más peligroso, menos peligroso, sí. La escala está descrita en un tono de colores. Igual cuando lleguemos a las aplicaciones en Tableau podemos hacer mapas y podemos ponerles estos colores. Entonces ahí podremos hacer como un montón de juegos con nuestras escalas. Y pues bueno, esto se ve aquí visualmente, se ve en el mapita. Vamos a, bueno, lo siguiente, esto también es súper útil cuando estamos viendo una base de datos, ¿no? En cuanto la vemos, hay cosas que nos saltan. Y bueno, ya cuando vamos tomando como más pericia con una tabla, con una base de datos, o sea, ya podemos ir así como viendo, ¿qué significa que haya más tanto porcentaje o más número de tal cosa? A eso yo le he llamado como entrevista a una base de datos. En cuanto vemos una base de datos, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Qué es lo que digamos, si pudiéramos preguntarle cosas a la base de datos, qué le preguntaríamos? Entonces, este ejercicio lo quise hacer con este set, que es de la, no sé si han oído de la CIVISO, que es como el sistema de, bueno, no importa. Esta es la tabla de infraestructura social, o sea, servicios sociales que ofrece la Ciudad de México. Y tenemos varias cosas, ¿no? O sea, una de esas preguntas sería como, ¿qué servicios qué servicio ofrece? ¿A quiénes? Les voy a pasar este link para que si quieren bajarlo, lo bajen, o si no, lo vemos aquí en
en la imagen que tengo. Ok. Por ejemplo, si vemos esta tabla, ¿qué es lo primero que le podríamos preguntar a esta tabla? ¿Qué es lo que podríamos pensar? Pues como es una tabla que habla de infraestructura social para los servicios a la ciudadanía, a lo mejor enfocándonos en cada uno de los temas, yo le preguntaría a la tabla qué infraestructura tiene, qué servicios ofrece para población indígena migrante. Ok. Entonces Y ahí, luego especialmente para niños indígenas migrantes. Exacto. Sí, que es lo que nos interesa en este grupo, ¿no? Por ejemplo, para hacer esa pregunta, ¿qué variables necesitarías? Pues necesitaría a lo mejor por delegación, por, eh, no sé si por áreas de salud, educación, eh, sí, justicia. No, bueno, creo que para iniciar, esta información de qué es que bueno, se entiende los textos, pero ¿qué son o qué guarda? Mm. Esto son los servicios, digamos, sociales que da a la población más vulnerable que da la Ciudad de México. Pero son como clínicas, es un consultorio o qué son. Esa puede ser una pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de servicios da? Entonces, si vemos, para hacer esa pregunta, en la variable tipo de servicio podríamos responder eso. Hay clínicas, hay hospitales, hay albergues. ¿Qué tipo de servicio es? Esa sería una pregunta que se podría responder con este set. Así como cuántos comedores comunitarios hay por alcaldía. Exacto. Para esa pregunta, ¿qué variables tenemos? ¿Qué variables necesitamos? Solamente el tipo de servicio y la alcaldía. Exacto. Hacer el cruce de eso, ¿no? Bien. ¿A quién más se le ocurre otra pregunta? A mí me dio curiosidad, ¿cuál es la capacidad total para personas en situación de calle y con discapacidad? Ok. Entonces, la variable que necesitamos es... Usaríamos perfil población con cantidad, perdón, no puedo leer aquí al lado, cantidad total, creo que es Ajá, capacidad total, perdón. sí. Ok, necesitaríamos esas dos variables. Ujú. Y si solamente queremos saber de personas en situación de calle y con discapacidad, entonces tendríamos que hacer como un filtro, ¿no? Así, de este perfil de población, ¿cuántas se atienden? Ya no vamos a hacer todos los perfiles, solamente enfocado a esa población. A ver, en el chat hay algo. ¿Qué tema es? ¿Quién ofrece la información? La información es del Gobierno de la Ciudad de México y está en el portal de datos abiertos que tiene la ADIP. ¿A alguien más se le ocurre otra pregunta? Por ejemplo, ya vimos qué actividades o qué servicios ofrece, ¿no? Aquí hay como, vemos que hay pernocta y alimentación, hay otros que ofrecen alimentación por 10 pesos, no sé, tal vez habría que revisar si hay otras actividades y servicios que ofrecen y
no sé, y por ejemplo, si ¿qué centros ofrecen qué servicio, no? Igual un comedor comunitario, no sé, por decir algo, ofrece también atención médica de primer nivel, ¿no? O sea, por decirlo. Eh, Creo entonces, que en este aspecto valdría la pena separar todas las actividades, ponerlos en otro lugar, porque sí sería difícil responderlos de qué tipo de actividades se ofrecen por cada tipo de servicio. ok. Porque qué tal y en el de el Centro de Asistencia e Integración, bueno, integración creo, Ujú. de Azcapotzalco, simplemente ofrece las actividades de atención médica de primer nivel, Ajá, supongamos. Entonces ahí no se podría como agrupar ya con los demás. con los Ahí demás. podríamos tener un problema. Exacto. Sí, es una buena observación, como cuando hacemos esas preguntas, igual cuando las estemos, o sea, le hacemos esa pregunta a la base de datos, ¿no? Y cuando la estemos tratando de responder, quizá nos demos cuenta, una de las respuestas sea como, no todos los centros de atención e integración ofrecen la misma actividad. O en tal alcaldía se diferencia de esta otra porque esta ofrece solamente X actividad y la otra ofrece una gama más amplia. También, veo que hay otra pregunta. Por ejemplo, el horario de atención, ¿no? Podríamos saber, no sé, qué tipo de servicio ofrece atención, en qué horario, o los días de atención. También eso podemos, no sé, son como la curiosidad que sale nada más de ver pues hasta el nombre de la variable. Por ejemplo aquí, ¿cuál sería la variable y cuál sería la observación? ¿Cuál es una variable y cuál es una observación? Perdón, creo que anda fallando mi internet, pero no escuché bien la pregunta. Eh, ajá. La pregunta era que cuál era si me pueden decir cuáles son las variables y cuáles son las observaciones. En este caso las variables son las columnas, entonces serían la alcaldía, la actividad, el tipo de servicio, ¿no? Y las observaciones pues son, creo que cada uno de los centros comunitarios, ¿no? De los comedores. Ajá. Sí, así es. Ok. Y a ver, aquí cuál sería la variable de tipo de servicio. ¿Cómo la categorizamos? ¿Cualitativa, cuantitativa? Cualitativa nominal, ¿no? Ajá, Sí, cualitativa al menos, sí. muy bien. Sí, ¿no? Porque eso nos está describiendo una cualidad y no tiene un orden. Esta de cualitativa nominal sería, la escalas, ¿no? No, ¿No? ¿Solo así? ¿Cualitativa? no. La cualitativa, una escala sería una cualitativa. Ya, perdón, ya te entendí. Sí, ya. Ajá. Ya, sorry, sí, ya. Ok. Por ejemplo, capacidad total. ¿Esa qué tipo de variable sería? Cuantitativa, ¿no? Ajá. ¿Y qué sería? ¿Discreta o continua? Discreta. Sí, es discreta. ¿Por qué es un número entero? Muy bien. Y tiene una capacidad finita. Exacto. Sí, ¿no? Pues no hay albergue que tenga una capacidad infinita. ¿Se les ocurre otra pregunta a esta base de datos? Aquí hay algo importante, por ejemplo, ven que la primera columna dice ID, ¿no? Identificador. Entonces eso también es un tip y una buena práctica para la sistematización de nuestros datos. Siempre tener identificadores.
y que sean continuos. O sea, en este caso están compuestos por letras y números, pero las nuestras pueden ser como solo números, ¿no? O sea, que vaya del 1 hasta donde acaben nuestras observaciones. Eso yo lo recomiendo porque, no sé, también como para tener un orden y cierto como control en nuestras bases. Si es que si tendríamos que identificar a alguien o, no sé, hacer una unión entre bases de datos, es más fácil hacerlo con números que hacerlo con letras, ¿no? O si tenemos que identificar rápido a un registro, pues es más fácil como el identificador 30 en vez de el comedor comunitario que está en Coyoacán, o sea, es más fácil identificarlo a partir de un ID que de un que poniéndoles nombre. ¿Qué más? Por ejemplo, y esto lo pueden ver si todas las encuestas de INEGI y los censos tienen identificadores. Entonces, así es como creo que pues es más fácil trabajar con las preguntas y es de buena praxis tener identificadores en sus encuestas. Bueno, entonces ahora pasemos a la intro análisis de datos. Estos son como los 4, digamos, cálculos básicos con los que nos vamos a encontrar y que tenemos que tener como identificados, ¿no? Creo que hay algunos con los que conocemos muy bien, por ejemplo, las proporciones. Cualquiera hemos sacado porcentajes, yo creo que toda la vida, entonces los podemos conocer muy bien. Pueden ser entre 100 o también puede ser como entre otro total. También tenemos los índices. Un índice muy utilizado últimamente es el índice de feminidad o de masculinidad. Entonces, son cuántas personas o cuántos hombres hay por cuántas mujeres o por cuántos hombres o por cuántas mujeres, ¿no? Entonces, ahí lo que estaríamos dividiendo sería, por ejemplo, para el índice de feminidad, es cuántos, el numerador serían los hombres y el denominador serían las mujeres. Y esa relación nos va a dar el índice de feminidad. O puede ser, no sé, un índice de aprobación pues sí, de aprobación, aprovechamiento escolar. Si lo contamos solamente como de materias aprobadas y materias no aprobadas. Entonces, esa relación sería un índice de aprovechamiento, ¿no? O sea, nosotros podemos ir creando los índices según lo que nos interese. Luego tenemos tasas, por ejemplo, perdón, las tasas. Una tasa muy, también que hemos escuchado mucho, son tasas de mortalidad. Yo creo que lo escuchamos mucho el año pasado y el año antepasado. Entonces, las tasas en este sentido también de comparación, igual es una división, pero lo utilizamos más cuando tenemos un grupo poblacional muy, muy grande, ¿no? O sea, por ejemplo, una tasa de mortalidad, estamos haciendo la división y la comparación entre millones de habitantes. Entonces, digamos que el numerador son el número de personas que fallecen y el denominador serán 100,000 habitantes. Para que entonces así conozcamos como la relación, cuántas por 100,000 personas, cuántas les sucede tal evento, ¿no? O sea, cuántas se fallecen o cuántas se enferman, algo, ¿no? O sea, a cuántas personas les sucede eso que estamos contabilizando. Y por último, las tasas de el crecimiento, que sería hacer una comparación entre un año y otro. Aquí hay una... bueno, tengo que volver a iniciar. Ya. Aquí en esta de crecimiento hay una fórmula que es,
Ay, no puedo escribir. Ay, espera. Es que quiero escribir las fórmulas para que la tengan a la mano. Pero bueno, es eso, ¿no? Es el crecimiento en comparación con un año y otro. Aquí está. Entonces, la fórmula para esto es valor final menos valor inicial sobre valor inicial. Valor final menos. Ajá. Entonces, el valor final, digamos que quiero hacer una comparación entre, no sé, crecimiento económico. Y entonces, voy a ver cuánto creció el año pasado. El valor final sería el valor que tenemos más próximo, ¿no? El último valor. Y el valor inicial sería el valor más antiguo. Entonces, eso sería como primero hacer la división entre lo que pasó en el periodo más reciente menos el periodo como con más antigüedad sobre esa diferencia sobre el valor de periodo más antiguo. Esto yo creo que se ve también mucho en economía, o igual se puede hacer como un crecimiento, no sé, de niños inscritos a las aulas o a la escuela, ¿no? Entonces puedo ver cuántos niños se inscribieron en el último periodo escolar y lo voy a comparar con el anterior. Entonces esa división nos va a mostrar cuánto creció la inscripción a las escuelas. Y creo que también es muy útil, por ejemplo, aquí viene otro tip, mostrar las cantidades y estos como hallazgos numéricos siempre en proporción a otra cosa, porque es más fácil como de dimensionarlo. Si a mí me dicen como el año pasado se inscribieron 200 niños a la escuela. Sí, bueno, 200 puede sonar mucho o puede sonar muy poco, o sea, pero 200 en comparación a qué. Tal vez ese 200 significa que, no sé, 10% más de niños inscritos a la escuela. Entonces, 10% es un buen número. Pero así, o sea, decir como el número absoluto, pues a veces no sirve como ni para dimensionar ni para conocer cómo va evolucionando el fenómeno. A ver, algunas... Perdón, aquí en esa fórmula es el valor final menos el valor inicial sobre el valor inicial. Ajá. Ok. Sí. ¿Así? Y al final, para que se entienda mejor, es por 100. Ok. Uh-huh. Sí, porque no entendía la fórmula. Ok, gracias. Nada. ¿Dudas hasta acá? ¿Qué utilizan más? ¿Proporciones? ¿Índices, tasas? Creo que proporciones de las que están aquí, proporciones. Y crecimiento, les tengo una pregunta. Me he fijado, por ejemplo, que con Neval, en vez de decirte tal fue el cambio porcentual, con esta fórmula te dice, pon tú, la pobreza aumentó en tantos puntos porcentuales, ¿no? Sí. Y quería preguntarles qué sienten que les sirve mejor al público en general. Decirles, no, pues cambió en esta fórmula, que quizás es difícil de entender y cuyo cambio es muy abstracto, ¿no? Cuando dices, no, cambió 230%, pues ¿qué significa eso? O decirle, aumentó en 3 puntos porcentuales. No sé si les haya pasado que a veces tengan que escoger qué comunicar, y me gustaría ver cuál es su opinión. Para mí, por ejemplo, pienso que para difusión, digamos, para divulgación de datos, es mejor hablar de tendencias, pero creo que incluso hablando de tendencias, nuevamente yo
decía, 3% es mucho o poco. Si es escala 10 es un montón. Si es escala 100 es relativamente poquito, ¿no? Entonces, creo que es mejor hablar como de tendencias, pero también dar como la escala para que la gente dimensione si esto es mucho o poco. Y a veces agregar en cuánto tiempo, otras mediciones, cuánto he cambiado, no sé, como darles suficientes elementos y datos para que piensen, ajá, el resultado. Yo pienso que cuando se habla del incremento o de la disminución en puntos porcentuales, es un dato que, que casi siempre va dirigido como a un público más especializado. Las personas creo que, que no tienen una información relacionada con el manejo estadístico, me parece que te obliga a pensar a qué se refieren los puntos porcentuales y entonces te obliga a ir a buscar una referencia anterior para poder hacer un comparativo de, de si es mucho o poco los tales puntos porcentuales, ¿no? Entonces, creo que depende entonces también del público o de la población a la que dirijamos el discurso, porque si queremos que esa información sea un dato fuerza, un dato contundente, que refleje una preocupación y que va dirigido a los diputados, pues no son un público especializado, perdón que lo diga, creo que tendríamos que estarles hablando en un lenguaje mucho más concreto, a veces más del sentido común, para que puedan identificar la problemática y ya profundizar cuando se requiera algún tipo de solicitud de información más oportuna. Entonces, como que sí creo que podríamos eh, hablar dependiendo del tipo de personas al que vaya dirigido, manejar pues también el dato, ¿no? Sí, yo concuerdo con eso, que no a todo mundo le vas a comunicar lo mismo, ¿no? O de la misma manera, más bien. Em, pero no sé, o sea, por ejemplo, si fuera un crecimiento del 200%, tal vez así entenderlo, el crecimiento del 200% es complicado, pero si dices como un crecimiento del doble, ¿no? Tal vez eso sea más sencillo de entender. Y más ahora, por ejemplo, cuando estamos también incorporando a los niños, niñas y adolescentes en el manejo de datos, ¿no? Entonces creo que ahí el esfuerzo es doble pues para los expertos, para los que hablan para ustedes, de hecho. Perdón, Violeta dejó un comentario. Sí, era también un poco esa duda sobre los números, como su significado. Yo hablaba en específico de las tasas, por ejemplo, tasa de mortalidad, ¿no? Pues cuando es una tasa alta o una tasa baja. O sea, entiendo que depende también de cuál es el tema en específico del que estamos hablando. Mm, pero como es esto, ¿no? De que es una tasa que tiene que ver con, y generalmente son por 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, si me dicen que la tasa de mortalidad es de 2.4, como que, pues sí, para la mayoría de las personas, para mí incluida, como que no me queda claro, ¿no? O sea, como ya cuando veo, por ejemplo, la tasa de mortalidad en comparación de Chiapas, la mortalidad infantil con la de los demás estados, puedo decir como, ah, bueno, es como alarmantemente más alta, ¿no? Pero tampoco es como muy, o sea, si no es así que es un dato particularmente diferente, no, pues no sé.
ajá, como que es difícil saber cuál es el punto de comparación. Creo que tiene que ver con lo que dices, cuando se hacen comparaciones con otras entidades, ¿no? O sea, por ejemplo, si dices como que la tasa de mortalidad es de 2.5 y la división fue entre 100,000 habitantes, eso quiere decir que de cada 100,000 habitantes, 2.5 personas fallecen por esa enfermedad o por algo así. Que O sea, eso suena poco, ¿no? 2.5 por cada 100,000. Siento que es muy poco. Pero, o sea, sí tendríamos que partir de una comparación general. Por ejemplo, hace poco estaba leyendo algo como de la tasa de suicidio. Entonces, las tasas de suicidio son como de 5 por cada 100,000 habitantes. Y, o sea, entendiéndolo así solito, pues no, leyéndolo así solo no se entiende mucho, pero lo que hacían en ese estudio era como hacer una comparación y ver como una evolución a lo largo de los años. Entonces, la tasa sigue siendo casi la misma en los últimos 10 años. Entonces, bueno, no, 5 personas por cada 100,000 habitantes no es tanto, si se hace una comparación con otros países y si se ve la tendencia de ese fenómeno. Entonces creo que podría ir por ahí, como ir comparando con el resto pues, del mundo, de entidades, de países. Ok, ahora. Aquí son algunos ejemplos de cuándo se utilizan y cómo se ve cuando se utilizan proporciones o las otras, los otros cálculos que estábamos viendo, ¿no? Entonces, esto es como la distribución de mujeres de 15 años o más por asistencia al hogar. Entonces, esta gráfica se divide en tres categorías cuantitativas. Más bien cualitativas, ¿no? O sea, porque describen la cualidad de las mujeres. Y a su vez como el porcentaje de esas cualidades. Bueno, la proporción siempre va a ser sobre 100. Entonces también estas proporciones tienen que sumar 100. La mayoría, la gráfica se ve como muy clara, que asistió a la escuela alguna vez en su vida, pero no los últimos 12 meses. Y la proporción más chica nunca asistió y la proporción, pues no sé, del 16% asistió en los últimos 12 meses. Ok, esta proporción, estamos todos creo que muy familiarizados con ella. Ahora, por ejemplo, un índice de lo que decía Fernando. Este es un índice justo de Coneval. El índice de rezago se crea, y esto, no sé, igual cuando hagamos índices en nuestros informes, en alguna investigación, pues hay que poner la metodología, ¿no? O sea, el índice a partir de qué se construye. Este índice se construye de varias cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, acceso a servicios de salud, de educación, o sea, es multidimensional. Y se toma como, si esta entidad, si este estado tiene todas esas características, entonces tiene un grado de rezago social bajo. Si falta, depende de cuál le falte o de cuántas le falten, pues va a estar entre muy bajo y muy alto el rezago. Y bueno, o sea, esto también tiene que ver con no solamente una variable, un indicador, sino también es una variable cuantitativa y también es una variable ordinal, pues porque tiene un orden, ¿no? Y una escala. O sea, las 32 entidades en este mapa y de acuerdo a este índice se van a dividir, se van a repartir más bien entre estos grados. Y bueno, la escala también está escrita por colores, ¿no? El más clarito es muy bajo y el más fuerte es muy alto.
Ok, esta es una tasa. La tasa de natalidad de mujeres, de madres adolescentes. Bueno, vamos a ver primero, ¿cuál sería el numerador de esta tasa? El numerador sería el número de hijos vivos por mujeres. Vamos a ir como identificando las variables, ¿no? Primero, nacimientos. Entonces, el número de hijos que han tenido las mujeres de entre 10 y 17 años. Ese va a ser nuestro numerador. ¿Entre qué lo vamos a dividir? Entre cada 1000 mujeres en ese rango de edad, ¿no? Entonces, los nacimientos entre 1000 mujeres. Eso nos va a dar una tasa. Entonces, por ejemplo, por decir algo, ¿no? ¿Qué dice aquí? En el 2000 hubo 45 nacimientos por cada 1000 mujeres. Esto es por estado, ¿no? En Guerrero tuvo la tasa más alta en 2000. Y la Ciudad de México tuvo la tasa más baja. Bueno, así solito, si me dicen solo el dato del 2000, pues bueno, o sea, y aquí pues quizá tenga un poco como de más contexto porque tengo datos de otros estados, ¿no? Entonces puedo decir, pues sí, Guerrero tuvo la tasa más alta. Ciudad de México tuvo la tasa más baja. Pero ya sí voy viendo la evolución y de nuevo el contexto y lo que decía, ¿quién decía? ¿Quién era? Lilia, creo, la que decía lo de las tasas. Entonces ya puedo ir viendo y comparando cuál ha sido la evolución de ese cálculo, ¿no? De ese indicador. ¿Cuántos nacimientos por por 1000 mujeres? Y ya puedo, o sea, es mucho más fácil comprender el fenómeno si tengo un periodo de tiempo con el cual comparar y también a su vez en ese año en específico tengo otros estados con los cuales compararlo. Pero esta es la principal diferencia, o sea, la principal diferencia entre dividir entre una tasa y un porcentaje es que un porcentaje va a ir sobre 100 y una tasa va a ir sobre un número mucho más grande. Sobre todo, pues lo que nosotros nos dañe son personas, entonces va a ser un número mucho más grande de personas, ¿no? Van a ser 1000 personas, 100,000, 1,000,000. Esa es como la principal, como para identificar una tasa de un porcentaje, es eso, que el denominador es un número mucho más grande. Ok, ahora, tasas de crecimiento. Bueno, al crecimiento también se le llama tasa de crecimiento, que es la fórmula que les mostré. Entonces aquí vamos a ver, esta es como la evolución en las estructuras demográficas del país. También hay comparaciones de un año a otro, porque pues las tasas de crecimiento se hacen de un periodo a otro. Y bueno, del lado, los azules son hombres, los naranjas son mujeres. El crecimiento es la línea morada. Entonces, por ejemplo, o sea, 1970 creció es que aparte, es el índice de dependencia demográfica. La dependencia demográfica es cuántos niños y personas adultas mayores dependen de las personas económicamente activas. Esto, los que son como expertos en demografía no saben, pero bueno, no es algo como que tengamos que saberlo, ¿no? Pero eso es. El índice de dependencia es cuántas personas que no trabajan, que generalmente son y niños y personas adultas mayores, dependen de las personas que sí trabajan, que están en edades laborales. Entonces, en el 70, esta línea morada nos dice que creció casi 1%. Entonces, quiere decir que las personas que dependían en el 70, en comparación con las que dependían en el 50, fueron un 1% más. O sea, si pensamos en la fórmula,
El valor final sería el valor que tenemos en 1970. El valor inicial, el valor que tenemos en el 50. ¿Se acuerdan que tenemos que hacer esa división? Valor final menos valor inicial. El resultado tenía que ser sobre el valor inicial. Entonces, 1970 menos 1950, resultado sobre 1950. ¿Sí? ¿Más o menos? Perdón, antes de seguir, entonces, ¿me podrías repetir cuál sería la fórmula de la tasa? ¿De la anterior? De la anterior, sí, porque dices que en este caso es el denominador es mucho más grande, pero ¿cómo sacamos aquí respecto a este ejemplo de número de nacimientos respecto a las mujeres de 10 a 17 años? ¿Cuál sería la fórmula? Serían los niños vivos, bueno, pensamos en este ejemplo específico, ¿no? Sí. Tasa de natalidad. La tasa de natalidad es el número de niños de nacimientos exitosos, de niños vivos, sobre las mujeres que estuvieron embarazadas. Y aquí estamos hablando de una tasa de natalidad específica, porque estamos hablando específicamente de madres adolescentes. Así es. Entonces, ¿cuántos niños vivos nacieron por las adolescentes que estuvieron, las adolescentes, la población total de adolescentes? ¿Entre o por? Entre. Entre las mujeres adolescentes embarazadas. Exacto. Ahí también tendríamos un dato de niños muertos, de niños fallecidos. No. No, esa sería otra. Podrían sacar como la defunción, esa sería defunción natal, ¿no? Que podría ser como cuántos niños vivos nacieron entre cuántos niños fallecidos, ¿no? No sé, Perdón que me haya regresado, nada más era porque estaba tratando de identificar la siguiente, no, sí, diapositiva. no te disculpes. Ajá. Y aquí ya entonces es digamos, de esos niños vivos, ¿cuántos son dependientes, pero ya del total de las mujeres, ya del total de la población, o del total de los adultos, ¿no? Sí, bueno, esta ya es otro ejemplo. No Sí, es otro dato, claro. Pero sí tiene que ver, por ejemplo, en que sigue siendo una división, pero la división ya se hace entre una diferencia. La diferencia que tengo, la diferencia sería como la observación, lo que pasó en 1970 menos lo que pasó en el 50 sobre lo que pasó en el 50. Uh-huh. Entonces, no sé, por ejemplo, ¿cuántos niños, la tasa de crecimiento de bebés, ¿no? De nacimientos. Entonces, ¿cuántos nacimientos hubo en el 70 y cuántos hubo en el 50? Quiero saber si creció o disminuyó. Entonces, si hago la diferencia entre los niños que nacieron en el 70 menos los niños que nacieron en el 50, pon tú que me sale, no sé, 5. Ese 5 entre los niños el total de niños que nacieron en el 50. Esa división me va a salir como un crecimiento. No sé si queda claro. Sí. ¿Sí? Para el resto también ahí estaríamos hablando de una proyección, ¿no? Ajá, podríamos decir cómo se proyecta que podríamos usar ese número para usarlo como una tasa de crecimiento, ¿no? O sea, si se ha comportado así en los últimos 2 años, entonces quizá en el tercer año también suceda que el crecimiento sea de la misma magnitud. Sí, Ana Lidia. Frida, aquí me llama la atención algo que tal vez ya lo mencionaste, pero no lo alcancé a captar. Es en relación a la línea lila, o no, morada, no sé cómo le llamaste, pero bueno, la línea morada, donde del 50 al 2000
está o sea, todo seguido, pero del 2000 al 2050 es una proyección, o sea, no me queda claro por qué está guiada. Nada. Sí, porque es una proyección. Ok, ya. Yo solo me contesté ese, pero No, está bien. digo así, pero ¿por qué? Bueno, entiendo que es porque es hasta el 25, ¿no? Entonces, por eso viene siendo como proyección, que si tuviéramos de aquí al 20, ya se pudiera tener, no está graficado, pues el dato de acá al 20 y no, no puede ser en la otra. Ya. Sí. Gracias. No, a ti. Creo que Fernando, ¿ibas a comentar algo? ¿No? Ok. Creo que aquí de lo que dijo Ana Lidia me resultó algo que quizá hay que puntualizar. Este crecimiento, por ejemplo, este punto 99 es con respecto al 50. Este punto 61 es con respecto al 70. O sea, es como con un periodo anterior, ¿no? O sea, no quiere decir que no se pueda hacer, que no lo pueda hacer del 2000 del 2000 al 50, del 50 al 2000 o del 50 al 2050. O sea, se puede. Siempre nada más hay que ver cuál es el valor final y cuál es el valor inicial. Aquí el valor entre el 50 y el 70, el valor final es el 70, el valor inicial es el 50. Si hiciera la comparación entre el 50 y el 2000, el final sería el 2000 y el inicial sería el 50. Así, o sea, se puede hacer entre periodos inmediatos o entre periodos que sean más lejanos. ¿Sí? ¿Todo bien? Frida, a mí aquí me llama la atención los periodos que entre el 50 y el 70 hay 20 años. Ah, sí. Y del 70 al 2000 hay 30. Y del 2000 al 2025 y al 2050 hay 25 años en cada periodo. Ajá. Creo que esto se me hace como que dificulta la tabla porque no tenemos una constante. Yo hubiera imaginado que podría hacerse de acuerdo a cada 2 periodos censales, ¿no? Cada 20 años, o o cada 3, como en el periodo del 70 al 2000, Ujú. pero hay un corte, digamos, del 20 al 25 que son como 2 y medio, ¿no? Porque los Sí. son cada 10 años, entonces ahí tenemos uno de 25. Entonces, ¿cómo, digo, y me llama, y eso lo trato de identificar respecto al punteo de las líneas, porque quería ver cómo pudo haber sido la proyección, y entonces no encuentro la constante, o sea, cómo sale esa proyección si no tenemos un periodo de 20 o de 25, como un periodo constante, pues, Sí, de cambia. datos. Sí, bueno, la verdad, o sea, no sé por qué eligieron estos años. Esto lo saqué de INEGI o de CONAPO, no me acuerdo, pero no, o sea, no sé por qué hay 20 años y luego hay 30 años y luego hay 25. Pero creo que sí es una observación, una buena observación porque pues no podemos decir cómo hay, cada 20 años cambia así la población, ¿no? Adiós, Lu, nos vemos el próximo mes. Pero las proyecciones de población son un cálculo complicado, pero se toma en cuenta varias cosas, ¿no? O sea, como nacimientos, fallecimientos, migración, no sé, en algunos casos, para algunos cálculos también se toman en cuenta como desastres naturales o humanos. Y pues eso, o sea, habría que ver la metodología, qué fue lo que pasó para que aquí... pero es que, o sea, sí, aquí estamos viendo como la dependencia demográfica, ¿no? Entonces, si la pirámide poblacional, ven que se ha estado volteando. O sea, antes había más niños y esos niños pues vamos creciendo y eventualmente seremos los adultos mayores, ¿no? Y aparte que no estamos teniendo hijos, entonces eso se va a voltear. Entonces, por eso es que la dependencia económica
en el 2000 había como menos, había más personas en edades laborales que pudieran sostener a esas personas, o sea, esos niños y viejos que no, bueno, adultos mayores que no están trabajando, entonces por eso es el 61. Y luego va a bajar, o sea, la dependencia económica va a disminuir según esta proyección, porque estos niños que están aquí ya van a estar en edades laborales. Entonces, por eso se revierte. Y entonces, entre más vayamos creciendo, de nuevo para el 2050, estas personas que están en edades laborales, ahora ya van a ser adultos mayores. Entonces, esta dependencia económica, pues, va a crecer, porque, pues, estos adultos mayores ya van a depender de las personas que estemos aquí, o que estén aquí, ¿no? Por eso, eso. Pero habría que ver específicamente la proyección de crecimiento de la población para ver si qué es lo que proyectan, ¿no? Si va a crecer o va a disminuir. Sí, también el tiempo que dura la gente, ¿no? La última, Claro. 50, ya llevamos a llegar hasta los 100 o 90, ¿no? Sí, la esperanza va aumentando. La esperanza ha habido. Bueno, aquí hay como muchas preguntas a la tabla. Muchas gracias. No, a ustedes. Yo lo que seguía era fórmulas en Excel. Y bueno, pero es que estas creo que sí tendríamos que verlas ya aplicadas, ¿no? Para que lo hagamos ustedes y yo al mismo tiempo. Si no, como nos quedan 2 minutos, se las voy a pasar a Fernando, que se las pase a su vez a ustedes para que la vean. Vienen así como la fórmula y cuáles son como lo que se espera, ¿no? Los criterios que se espera para esa fórmula. Y si quieren lo vemos la próxima sesión, ya como prácticamente. Y también hacer tablas dinámicas, que es muy fácil, ¿no? O sea, las tablas dinámicas, aquí podríamos ver cómo hacer esas preguntas a la tabla. Y pues creo que eso sería todo. Ya nada más, ustedes díganme cuándo, bueno, pues si quieren pónganse de acuerdo, no me tienen que decir ahorita, cuándo quieren que nos reunamos y hablemos de los próximos pasos para Small Data. O sea, creo que en Socialtic estamos como muy... O sea, este año lo que yo quiero es como acercarme a otras organizaciones y a otras temáticas, ¿no? Y la verdad es que infancias es algo que me llama mucho la atención y también por eso me entusiasma mucho colaborar con ustedes. Y pues ustedes díganme, pónganse de acuerdo y después me dicen si quieren cuándo podemos reunirnos y ver como los siguientes pasos para trabajar con los datos que tienen o si necesitan levantar unos o ayudarlos en la visualización, en el análisis. Muy gracias, Frida. Pues, colegas, puede ser, si no tienen problema con esto, que nos podamos reunir con Frida una horita, justo en nuestra siguiente reunión del grupo de trabajo con datos, ¿no? Y así podamos medio que escuchar más qué oportunidad hay y dónde puede entrar lo que estamos haciendo, ¿no? Porque sí es muy buena oportunidad y estamos a buen tiempo, ya tenemos una idea más concreta, ¿no? De qué es lo que vamos a estar haciendo, además de que cada organización pues tiene muy buenas prácticas por ahí que yo creo que podrían aplicar de alguna manera esto. Entonces, si están de acuerdo, puedo proponer que sea la siguiente reunión, ¿no? Que es en 2 semanas, para estar con Frida un rato, ¿no? Una horita, ¿no? Después de la primera hora de la reunión, hacemos la reunión con Frida. ¿Cómo ven? Sí, yo de acuerdo. Muy bien. Muchas gracias. Ok, colegas, pues ya con esto que vimos, son muchos conceptos, ¿no? Y es un poco pesado, pero yo creo que
justo lo que nos va a ayudar es que justo en nuestras reuniones que vamos a estar teniendo, vamos a estar viendo esto en la práctica. Y les voy a dar una buena noticia, que también es que tan pronto como tengamos los talleres con Tableau, nos vamos a dar cuenta que mucho de esto ya lo hace automáticamente la herramienta, ¿no? Ella misma distingue si es cualitativo o cuantitativo, por decir, o inclusive si es discreto o continuo el dato, ¿no? Pero es importante que sepamos la noción de qué es cada cosa, porque les pongo un ejemplo, a veces la misma herramienta va a leer como si fuera cuantitativo algo que esté representado en números, pero que esté simbolizando conceptos nominales, por ejemplo. La respuesta sí, no, no sabe, aparecen como 1, 2, 3 y los lee como pues, cantidades, ¿no? Entonces ahí lo importante es que sepamos, no, aquí está haciendo una mala lectura la computadora, ¿no? Que entendamos estas nociones generales. Pues yo creo que con esto pues, nos damos un muy buen avance de lo que estamos haciendo y espero que quienes tienen su reunión mañana, recuerden que mañana hay la reunión para ver el tema de trabajo infantil, educación y pobreza a las 4 de la tarde. De hecho, se los mando ahorita por mensajito, ¿no? Pero para que lo tengan presente quienes quieren participar en ese proyecto, ahí se va a poder platicar con más calma de qué plan tenemos. Y mil gracias, Frida. La verdad que siempre bastante buenas estas conversaciones. Me quedo con las ganas de la siguiente y si posible luego te contacto bien con calma para ver si podemos reunirnos como más o menos en el jueves el tercer jueves, ¿no? Del mes, que creo que es 17. Pero ahorita te contacto con calma, ¿no? Para ver si es posible. Sí, yo quedo aquí pendiente. Gracias, colegas, y muy buena tarde por allá. Saludos. Adiós. Adiós, muchas gracias. Saludos a todos, abrazos. Hasta luego, muchas gracias. Ay, hasta luego. Bonita tarde, bye. Bye.